y bienvenidos a Cinemate, donde hoy os traemos nuestro primer especial de Halloween. ¡Yeah! Y queremos una vez más dar las gracias a Juan por participar en nuestro canal y por invitarnos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por invitarme a vuestro canal. Y nada, vamos a hablar de nuestro maestro de terror favorito, ¿no? Eso es, vamos a dedicar el especial a John Carpenter. Bueno, John Carpenter es un director súper mítico que tiene una carrera además extensa, que tiene películas para elegir y de géneros diversos, ¿no? Nos ha regalado thrillers, películas de terror, películas de acción, de todo, aunque algunos son verdaderos hitos de serie B. Pues sí, es un director que se considera uno de los grandes maestros del cine terror de los 80 y muchas de sus películas a día de hoy son películas de culto dentro del género. Eso es. Y aparte de ser director, también es guionista de muchas de sus películas, es productor y también compositor de sus propias bandas sonoras que también son muy míticas. La verdad es que muchas de sus bandas sonoras son parecidas entre ellas, pero bueno, forman parte de su sello inconfundible. Pues sí, son bandas sonoras muy repetitivas, con melodías muy fácil que te entren en la cabeza, pero también algunas tienen influencia del rock porque es una de sus pasiones, aparte de la dirección y la música en sí mismo. Eso es otro dato importante. Y otra cosa que decir que caracteriza a este director es que le gusta mucho meter su nombre con los títulos, porque es un marca registrada el tío. John Carpenter's Halloween, John Carpenter's The Thing. En su carrera cuenta con 32 créditos como director, de los cuales los primeros 7 son cortos hasta que llegó su primer largometraje. Y hoy os vamos a hacer un top 10 no, porque estamos en Halloween y vamos a hacer un top 13. Aparte que hacer un top 10 era imposible. Imposible, había películas que no se podía quitar. Bien, pues la primera película en la filmografía de John Carpenter se titula Dark Star, es una película que grabó en el año 1974 y es una película de ciencia ficción con mucho humor negro y con muchas referencias a 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Se podría decir que incluso es como una parodia, aunque no llega a serlo del todo. Y además es una película que no es que sea una de nuestras favoritas, pero no podemos dejar de mencionarla porque es una de las más significativas. Es su primera película que empezó a marcar su único estilo. Así es. Además esta película fue coescrita junto con Dan O'Bannon, fue el compañero con el que grabó el guión, y Dan O'Bannon es conocidísimo por haber escrito el guión de una obra maestra como es Alien, el octavo pasajero. Seguimos con Asalto a la comisaría del Distrito 13, una película del 76. Sí, esta película es su primera película ya de toque más se podría considerar terror o thriller, un poco más dura. Y bueno, esta película va de una comisaría que se encuentra en los suburbios de un barrio de Los Ángeles que están en pleno mudanza, en pleno traslado. Y hay una banda de delincuentes que por circunstancias pues acaban asediando a la comisaría y los protagonistas pues se quedan atrincherados dentro evitando a que entren los delincuentes. Esta película tiene muchas referencias a La noche de los muertos vivientes de George Romero y también a películas de western como Río Bravo de John Wayne. Así es. Otra cuestión importante de esta película es que marca el comienzo de la colaboración con Debra Hill. Aparte de ser pareja de John Carpenter, ella fue co-guionista en las películas más importantes de su filmografía. Sí, fue co-guionista en películas como esta de Asalto a la comisaría del Distrito 13 o en algunas películas que hablaremos más tarde como las de Snake Plissken de Rescate en Nueva York y Los Ángeles, La niebla y sobre todo en Halloween. Y seguimos ya con su película más mítica, podríamos decir, del año 78, sí. La noche de Halloween, que en inglés simplemente es Halloween. Bien, pues ¿de qué va Halloween? Pues bueno, antes de hablar de la película, tenemos que decir que Halloween ya es una referencia dentro del género de cine de terror y dentro de los slashers, porque marca un poco el inicio o los clichés de este Sienta género. Las bases del slasher americano. Así es. Y nos habla de Michael Myers, el famoso asesino que conocemos todos de la máscara blanca, y nos cuenta cómo, pues siendo niño, asesina a su hermana en la noche de Halloween, es ingresado en un internado mental
y se escapa en la noche de Halloween para ir a Huddersfield Town, que es la localidad donde transcurre 15 años después. 15 años después, para pues cobrarse venganza de nuevo en esta noche de los difuntos. Halloween además creó una franquicia enorme con muchas películas que finalmente quedaron recientemente fuera de canon, ya que la historia oficial continúa con la última trilogía comenzada en el 2018 con Halloween, que continúa este año 2021 con Halloween Kills y acabará el año que viene en el 2022 con Halloween Ends. Una de las cosas que hay que decir sobre esta película es que fue al principio bastante serie B, solo costó $320.000 de hacer y acabó cosechando 70 millones. Y fue la película de terror independiente más taquillera hasta que en el 99 llegó el proyecto de La Bruja de Blair Witch, que ya han pasado años, Han pasado desde el 78... un montón de años. Inicialmente esta película ni siquiera iba a estar tan ambientada en Halloween como lo está, sino que iba a ser sobre un asesino que acosaba niñeras y su nombre iba a ser The Babysitter Murders. Hasta que un ejecutivo sugirió modificar la historia, ambientarla en la noche de Halloween y finalmente se cambió también el título. Para el papel principal se acabó fichando, no era la primera opción, pero se acabó fichando a Jamie Lee Curtis, que tenía solo 19 añitos y no tenía ninguna experiencia, no era conocida, solo venía con la referencia de padres famosos, que eran Janet Leigh y Tony Curtis. Sí, y mira por dónde ahora Jamie Lee Curtis, pues gracias a esta película, pues pasó a tener el estatus de una de las Scream Queens más importantes del género de terror. Sí, y además cuando se contrató era un caso raro porque no se contrataba a menores de edad para papeles de adolescentes por el tema de los salarios en Hollywood, pero ella gustó tanto que sí que se le acabó dando el papel. Siguiendo con el casting, podemos decir que el papel de Linda fue escrito específicamente para PJ Soles, que les gustaba tanto a Carpenter y Debra Hill en Carrie, que escribieron ese papel para ella. Y otra cosa curiosa es que en la vida real su novio era Dennis Quaid, que tenía que hacer de su novio también en la película, pero no pudo ser por cuestiones de agenda. Y otro de los personajes y actores muy destacados del casting es el Dr. Loomis, que es protagonizado por Donald Pleasence, un actor conocido ya en Hollywood por su gran cantidad de trabajos en los que había participado y que en el futuro pues también tendría más colaboración con John Carpenter en otras de sus películas. Era lo más parecido a una estrella de Hollywood en esta película y su salario costó $40.000, que era bastante para el bajo presupuesto que tenían. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar son las influencias al cine de Alfred Hitchcock en esta película. Una de ellas es el nombre del doctor que persigue a Michael Myers, Sam Loomis, que es el nombre del amante de Marion Crane en Psicosis. Y la otra referencia al cine de Alfred Hitchcock es referente a la película de La Ventana Indiscreta, el personaje Tommy Doyle, que en Halloween es el niño que es cuidado por Laurie, y que en la película de La Ventana Indiscreta es el inspector de policía que investiga el caso. Otro dato curioso que me gusta mucho de esta película es que a pesar de ser una de las películas más otoñales de todos los tiempos, está grabada en primavera y en California. Y creo que estuvieron que gastar un pastizal tirando hojas por los suelos para darle el ambiente de otoñal al suelo. Uno de los retos fue eliminar las palmeras de los planos, las palmeras de California, y traer sacos de hojas secas marrones y esparcirlas por las calles. Bueno, y os preguntaréis de dónde viene la famosa máscara de Michael Myers. Pues el dato es súper curioso, porque dado el bajo presupuesto de la película, pues tuvieron que buscar una máscara barata y en el todo a 100. En el todo a 100 y bajaron al bazar chino y compraron una máscara del Capitán Kirk de Star Trek y la pintaron de blanco. Otra de las cosas en las que influyó este bajo presupuesto es en los efectos especiales y la falta de sangre que tiene esta película. Muchos piensan que John Carpenter se desmarcó de la tendencia de poner tanta sangre y es porque no tenían dinero de poner tanto efecto especial. Otra cosa que quería recalcar es que aunque hay una escena en la que Michael Myers mata a un perro, en realidad ningún animal sufre ningún daño, menos mal. Está hecha la escena con un adiestrador de perros que simplemente lo tumba. Que en aquella época no era raro dañar a los animales
de verdad, estamos hablando del año 78. Y ya para acabar con las curiosidades de esta película, tenemos que decir que cuando Carpenter quería distribuirla y la enseñó a 20th Century Fox, no tenía música y los productores no les pareció que daba miedo y de hecho la catalogaron de aburrida. Y entonces, ¿qué hizo el bueno de John Carpenter? Pues se puso a componer y compuso la canción que conocemos todos y que nos evoca simplemente escuchando las primeras notas ya directamente a la noche de Halloween. Son canciones una canción mejor dicho que recuerda mucho a otras películas como El Exorcista y su canción de Michael Field o las bandas sonoras de Suspiria de Dario Argento de la banda Goblin. Sí. Cambiamos ya de peli y nos vamos al año 1980 con La Niebla. ¿Y de qué va La Niebla? Pues La Niebla va de un pueblo costero en la costa de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde... Con un faro. Con un faro, un dato Ojo. muy importante. Sí. Y pues este pueblo pues tiene como en la iglesia hay un oro que vienen a recuperar pues unos fantasmas de los piratas a los que le fueron robado en el pasado. Hay una antigua maldición. Exactamente. En esta película Carpenter vuelve a contar con Jamie Lee Curtis y además la pone en tándem con su verdadera madre, Janet Leigh. Además también en esta película actúa Adrienne Barbeau, quien en esos momentos era la mujer de John Carpenter y pues esto también creó cierto mal sabor de boca en Deborah Hill durante la película porque era la guionista y antigua pareja de John Carpenter. Salsa rosa. Esta película obviamente sabréis que es muy importante para mí porque es de faros. Y además la localización de la película transcurre, como hemos dicho, en un pueblo costero de la costa californiana y le gustó tanto a John Carpenter que se enamoró del sitio y acabó comprándose una casa. Además, esta localización se encuentra muy próxima al pueblo o la zona donde se grabó Los pájaros de Alfred Hitchcock. Y con esto nos vamos al año 1981 y la película 1997 Rescate en Nueva York. Es una película de acción distópica en la que Carpenter desde el año 81 se imagina que en el año 97 Nueva York es una mega prisión. Correcto. En esta Nueva York se estrella, o en esta mega prisión, por circunstancias, se estrella el avión donde viaja el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Donald Pleasence, y lleva consigo pues, unas grabaciones muy importantes pues, para conseguir establecer la paz mundial. Y esta película marca una de las colaboraciones en el cine más míticas de John Carpenter y Kurt Russell, que interpreta a un mercenario al que le inyectan un veneno con la condición de que en las próximas 24 horas tiene que rescatar al presidente. Y recuperar el maletín. El personaje de Snake Plissken, o Serpiente Plissken, que es interpretado por Kurt Russell, pues un personaje muy inspirado por el propio Kurt Russell, que se metió mucho en el papel. Él mismo dijo, si me pongo un parche, creo que aún tengo un aspecto mucho más duro, y eso fue un detalle que el propio Kurt Russell incorporó al personaje. Y se metió tanto en el personaje que siempre iba con la chupa de cuero puesta, con el parche, incluso cuando no estaba rodando. Sí, creo que quería desmarcarse un poco de la imagen que tenía de guaperas. Exacto, porque todos sabemos que Kurt Russell venía hasta esta película de hacer películas para Disney y era un actor, pues uno de los actores guapos de Hollywood, y intentó desmarcarse completamente de este tipo de personajes. Esta película también tuvo una secuela en el año 96 que se llamó 2013 Rescate en Los Ángeles. Exacto, y esta secuela en realidad hay quien la considera secuela y quien la considera remake porque le vuelve a ocurrir la misma historia. Lo vuelven a capturar, le vuelven a inyectar un veneno y en menos de 24 horas tiene que recuperar. También en este caso es la hija del presidente, pero la historia tiene muchos paralelismos. Y tiene una escena muy mítica haciendo surf sobre un tsunami. Además, este personaje inspiró a la saga de videojuegos Metal Gear Solid para dar personaje al protagonista del juego, Solid Snake. Y otro dato del casting es la presencia, como hemos dicho, de Donald Pleasence interpretando al presidente de Estados Unidos
y la aparición o participación de Lee Van Cleef haciendo del coronel que captura a Snake Plissken y le manda la misión. Además, un Lee Van Cleef que tiene un papel súper macarra, interpretando a un coronel del ejército americano, pero con su pendientito, y que además, como dato curioso, durante esta película tuvo una lesión de espalda y todas las escenas que aparece de pie, está el hombre sufriendo un dolor que insoportable. Y con esto pasamos ya al año 1982 y a una de mis películas favoritas, La Cosa. Esta película es mítica, una obra maestra y que influenció muchas películas de ciencia ficción posteriores. Esta película también es una adaptación a El Enigma del Otro Mundo, una película del año 1951 que al mismo tiempo estuvo inspirado en una novela, y La Cosa en este caso es más fiel incluso que la versión del año 51. Trata sobre una estación experimental en la Antártida en la que llega un equipo de científicos americanos y se encuentra con que el equipo anterior noruego está muerto. Entonces aparece una entidad extraterrestre por allí que parece ser que puede adoptar la forma de cualquier cosa. La Cosa. Además, al igual que Halloween, ningún perro en esta ocasión fue poseído por ninguna entidad extraterrestre. Fueron todos efectos especiales. De lo más impactante de esta película son algunas de las escenas que yo creo que a muchos, cuando éramos pequeños y la vimos, nos generaron unos traumas que luego dieron lugar a pesadillas y un miedo atroz. Todos habréis visto, y el que no, que lo vea, la escena del desfibrilador, que, vamos, yo creo que eso es insoportable para cualquier mente de un niño en los 80. Y el que la vea ahora y diga, uy, es que esos efectos especiales, muy mal. Hay que contextualizarla en la época y entender que es una película de culto. Dentro de la filmografía de John Carpenter, esta película para muchos fans pertenece a lo que han denominado la trilogía apocalíptica, que son 3 películas de John Carpenter que tocan el tema de las posesiones, de los demonios, etcétera, que son pues La Cosa como tal, El Príncipe de las Tinieblas y En la Boca del Miedo. Y bueno, esta película no tiene un final feliz y tiene un final que, sin hacer spoilers, deja muy abierta la interpretación de si la cosa sigue viva, si no, si sigue entre los supervivientes, y tiene una escena pues que te deja para que siga la película. Y nos vamos ya al año 83 con Christine. A pesar de que os hemos puesto La Cosa por el cielo, en su momento fue un fracaso de taquilla, lo que puso las cosas un poco complicadas a la hora de que Carpenter consiguiera otros proyectos. Hasta que el estudio Universal le ha ofrecido una adaptación de una novela de Stephen King. Bien, pues esta película no es otra que la adaptación de Christine, la novela de Stephen King, y habla de un coche que está poseído por un espíritu, y este coche lo compra un chaval que es el típico nerd que en el colegio le canean y le dan por todas partes, y pues con este coche pues consigue tener popularidad y se va generando un vínculo y una obsesión entre él y el coche que bueno, pues provoca que el coche asesine a cualquier enemigo o cualquier personaje que se enfrente a nuestro protagonista, y al mismo tiempo pues genera una obsesión por parte del coche hacia el protagonista. Es una película muy curiosa y que respeta bastante el espíritu de la novela, porque dices, ¿cómo puede ser que saque este hombre una película de terror sobre un coche que mata gente? Pero está muy bien, está entretenida y tiene escenas bastante chulas. Y bueno, Christine, a todos nos gustaría en el fondo tener un coche como Christine, porque aparte de ser un coche que está chulísimo, el coche se autorrepara, con lo cual pues se acabarían mucho de los problemas y las visitas al mecánico, a la ITV, sería innecesario. Y si te cargas a alguien de vez en cuando, pues bueno, chica, no pasa nada. Y con esto nos vamos al año 86 y El Golpe en la Pequeña China. Bien, y El Golpe en la Pequeña China es mi película favorita de John Carpenter. Es una película en tono comedia, es una superproducción de Hollywood, algo de lo que luego pues también salió un poco escaldado John Carpenter porque se pegó un batacazo también en la taquilla, aunque luego en el mercado del videoclub y en el de cine doméstico la película pues
tuvo mucha acogida, pero en el cine sí que es cierto que no tuvo nada de éxito, y esto quemó mucho a John Carpenter con este tipo de producciones. En esta película, Kurt Russell vuelve a colaborar con Carpenter y hace de Jack Barton, un camionero un poco sábelo-todo, que presencia el secuestro de la novia de un amigo suyo. Y de su camión. De su camión, de los cerdos. El Porchoco Express. Y bien, sin darse cuenta muy bien de cómo y sin enterarse, él acaba dentro de una vorágine de brujería china, mafia china, con un montón de personajes a cada cual más estrambótico. Y bueno, pues el objetivo suyo es recuperar su camión y ayudar, por supuesto, a su amigo a recuperar a su novia. Pero primero el camión. Primero el camión, luego a recuperar a su novia y después también a recuperar a la novia suya, o la que quiere que sea su novia, que es Kim Cattrall, que también es secuestrada por Lopan, que es el antagonista de la película, que es un hechicero que quiere recuperar su forma física para dominar el mundo. No podemos dejar de recalcar en esta película el uso de los efectos especiales de la magia esta china, que parecen también los rayos de Palpatine. Y esta película no deja de ser una película de acción hecha para el blockbuster de Hollywood, y también con muchos toques de comedia, y también separa un poco a Kurt Russell de los papeles que había hecho hasta el momento, pues interpretando a Snake Plissken o MacReady en La Cosa, y le da pues un toque mucho más desenfrenado, más divertido y bueno, un papel totalmente diferente. En La Cosa creo que no hemos dicho que salía. Pues sale. Sale en La Cosa también. Es el protagonista, de hecho. Esta película además coincide en el tiempo con El Chico de Oro, que es otra producción de Hollywood que se le fue ofrecida también a John Carpenter y la rechazó para hacer Golpe en la Pequeña China. Y tanto Golpe en la Pequeña China como El Chico de Oro son dos películas que tienen muchos paralelismos, de hecho comparten casting. Victor Wong, por ejemplo, es uno de los actores que aparecen en las dos películas, y ambas son películas que tratan un poco la temática sobrenatural del Oriente, de China y países asiáticos. Vale, pues vamos ya con el año 87 y El Príncipe de las Tinieblas, que formaría en parte de esa trilogía que has mencionado antes, la trilogía apocalíptica de John Carpenter, y sería la segunda película. Esta película nos habla de un sacerdote que encuentra una sustancia que está dentro de un bote, que es como una especie de un vórtice de color verde fluorescente, y se supone que ese vórtice es la esencia de Satanás. Entonces, este cura contacta con un amigo suyo que es un profesor de una universidad, reúne a un equipo de investigación para investigar las transmisiones que emite este bote, para ver esta sustancia, mejor dicho, para ver qué nos quiere decir. Y se quedan encerrados dentro del edificio y son atacados por la sustancia del bote, que los posee en forma de demonios, y intentan pues invocar al hijo de Satanás para poder traer al mal a la tierra. Poca broma. Vale, súper importante. El bote este verde del Príncipe de las Tinieblas recuerda mucho a Matrix. Esto es un dato curioso que nadie más os va a revelar, pero Matrix está inspirada en el bote de Satanás de John Carpenter. ¿Y quién aparece en esta película? Pues vuelve a repetir Donald Pleasence, interpretando al cura que dirige un poco la situación de la película. Te voy a hacer un paréntesis. Vaya obsesión John Carpenter con los curas, ¿eh? Sí. Y seguimos. Y además de Donald Pleasence, también repite Victor Wong, que ya aparecía en Golpe en la Pequeña China, además con un look muy parecido. Y sobre todo tenemos a una de nuestros artistas favoritos, que es el bueno de Alice Cooper. Papelón de Alice Cooper, por favor. Realmente solo tiene un cameo como un vagabundo poseído, pero bueno, vale la pena verlo. Y poco más que decir de esta película, y nos vamos ya al año 88 con Están vivos, que creo que es otra de tus favoritas. Sí, es otra de mis películas favoritas. Hace un rato he dicho que era Golpe en la Pequeña China, pero Están vivos yo creo que está muy de cerca, como también podría serlo en algunos momentos, de mis películas favoritas. Y además es una película que a día de hoy la podemos ver perfectamente, y el mensaje que nos traslada encaja perfectamente también con la sociedad en la que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y de qué va Están vivos? Pues Están vivos la protagoniza Roddy Piper, un actor, o no actor, porque Roddy Piper venía de la World Wrestling Federation, de Pressing Catch, interpretaba al gaitero Roddy Piper, y en esta película interpreta a John Doe, o John Nada, que es un don nadie,
es una especie de vagabundo que llega a unos suburbios buscando trabajo para poder ganarse la vida, y por circunstancias pues acaba encontrando unas gafas de sol que al ponérselas revela un mundo paralelo al que vivimos, en blanco y negro, en el cual parte de la población son extraterrestres que a base de mensajes subliminales pues incitan a la raza humana al consumismo, a un conformismo social y con el objetivo pues, de ser gobernados por esta raza extraterrestre. Es una especie de esqueletos con un poco feos, la verdad, bastante feos de hecho. Esta película tiene unas escenas de acción. Un segundo, Marina, perdona. Es que quería comprobar si realmente tú eras una extraterrestre o eras una. Pero bueno, no pasa nada. Sí, de momento sí. Podemos continuar. De momento sí. Como os decía, las escenas de acción de esta película son brutales. Entre absurdas y totalmente imprescindibles en la filmografía de este director. Hay una escena en la película en la que el protagonista obliga a su compañero a ponerse las gafas de sol para que vea realmente lo que le quiere contar, y el otro se niega. Y esta escena acaba en una pelea a puñetazo limpio, parece una pelea de pressing catch. Yo creo que es un guiño también a los combates de Pero Roddy dura Piper. muchísimo, Y dura muchísimo, súper larga. y se revientan a hostias, y aun reventarse a hostias, se levantan y siguen zurrándose hasta que al final consigue que se pongan las gafas y entonces se da cuenta que la pelea pues tampoco tenía mucho sentido. Muy surrealista. Otra escena mítica es la caída del balcón, en la que el protagonista cae por, una ladera. De 200 metros de altura. Y se recupera perfectamente. Es un tío muy duro. Es un luchador de pressing catch. Es un luchador. Aparte de estas escenas absurdas, es una película con un mensaje muy importante y, como bien has dicho, totalmente relevante a día de hoy. Exacto. Es lo que nos intentan transmitir por los medios, que consumamos, que seamos unos borregos, que obedezcamos, que veamos la caja tonta, y con el afán de que la gente no piense y no reaccione ante el poder. Y estos mensajes subliminales que salen también tienen un poco de paralelismo con El Príncipe de las Tinieblas, donde los personajes también recibían mensajes subliminales, pero en los sueños. Exacto. Bien, y estas son las películas que John Carpenter grabó entre los 70 y en los 90. Ya en década de los 90, pues sí que dentro de su filmografía se empieza a notar cierto declive, pero hay varios títulos que están muy a la altura de sus grandes películas y que son los que vamos a comentar ahora. Y vamos a empezar por mi película favorita de esta década, que es En la boca del miedo. Del 94. Del año 1994. Esta película es protagonizada por Sam Neill, que empieza la película con Sam Neill encerrado dentro de una habitación acolchada en un psiquiátrico, y nos cuenta cómo ha llegado ahí. Sam Neill es un inspector que trabaja para una agencia de seguros, que es contratado por una editora para buscar a el escritor estrella de la editora, que ha desaparecido. Y sospechan una posible estafa. Claro, parece que puede ser una posible estafa un poco para que sirva como herramienta de marketing para vender más libros. Porque es un escritor de misterios. Es un escritor de novelas de misterio, se llama Sutter Kane, y que pues tiene cierto paralelismo, ¿no?, con Stephen King. Son las mismas iniciales. Es una referencia. Y parece ser que la última localización de este escritor es en un pueblo en el centro del estado americano, y nuestro protagonista viaja a este pueblo para buscar al escritor, acompañado por una de las trabajadoras de la editorial. Y bien, este pueblo acaban llegando a él, y no resulta ser más que una evocación de las propias novelas de Sutter Kane. Todo lo que cuenta Sutter Kane en sus novelas ocurre en el pueblo. Esta película a mí me recuerda mucho a los relatos de H.P. Lovecraft, claramente es una influencia. Y además también a Stephen King, ¿no? Y la localización de sus historias en Derry, en el estado de Maine. Sí, tiene escenas también muy impactantes que yo creo que se nos quedan grabados a todo en la retina, como es la de cuando están llegando al pueblo, que hay un niño que va en bicicleta, lo adelantan, vuelve a aparecer el niño en la bicicleta, pero
de repente ya no es un niño, es un señor mayor con el pelo blanco largo y que da un miedo que te cagas. Además es una pesadilla yo creo que muy recurrente, que entrar en un bucle y pasar siempre por el mismo sitio y ver la misma escena. Esto John Carpenter lo traslada a la perfección en la dirección, en este tipo de escenas. Otro dato curioso del casting es que sale, aparte de Sam Neill, Charlton Heston como el director de la editorial. Y esta película es la tercera de la trilogía apocalíptica que hemos comentado durante el vídeo. Y con esto nos vamos al año 1995 y El pueblo de los malditos, adaptación de la novela de John Wyndham. Esta novela ya fue adaptada en 1960, pero John Carpenter quiso hacer su propia versión. Esta película nos cuenta la historia de un pueblo en el que ocurre un suceso muy raro, en el que un día cualquiera la población sufre un desmayo general, todo el mundo cae al suelo y cuando se despiertan todas las mujeres resultan estar embarazadas. Bien, pues esta situación evidentemente llama la atención del gobierno de Estados Unidos y envían un equipo de investigación liderado por una epidemióloga y... interpretada por Kirstie Alley. Muy importante, interpretada por Kirstie Alley, y investiga un poco lo ocurrido en esta localidad. Y quien le ayuda es el médico del pueblo, interpretado por Christopher Reeve, el famoso Superman. Exacto. El casting de la película además también cuenta con Mark Hamill, que hace de cura. Vaya hombre, qué casualidad, un cura en una película de Carpenter. Un recurrente que ya hemos comentado antes. Y bueno, pues 9 meses después de este suceso, pues todas las mujeres que sufrieron el desmayo, junto con el resto de la población, pues dan a luz a un niño o una niña. Con poderes. Con poderes mentales. Parece que tienen la capacidad de leer la mente y de controlar la voluntad, exactamente. Bien, pues estos niños pues son un rato cabroncetes y intentan pues ser un poco adueñarse un poco del pueblo y tener autonomía y decisión, y que ningún adulto los controle ni les diga lo que tienen que hacer. No diría que es una de las mejores películas de Carpenter, pero es bastante disfrutable y además tiene un casting que, bueno, llama mucho al cariño. Sí, la verdad es que la película es entretenida, no es de las mejores, pero se deja ver. Y vamos ya acabando con este repaso de la filmografía de Carpenter con Vampiros, de 1998. Esta película está protagonizada por James Woods, un actor que me encanta porque hace un papel, hace de sí mismo en la película, y tiene una ambientación que podría recordarnos perfectamente a una secuela o una precuela de Abierto hasta el amanecer. Ubicaciones en el desierto, un equipo de exterminadores de vampiros apoyados también por la iglesia, y la verdad es que la película es muy, muy disfrutable, muy divertida. Y a mí me encanta, es una macarrada de película y muy divertida. Pues con esto acabamos las 13 películas más significativas de John Carpenter, que hemos ordenado por orden cronológico, que es lo que nos parecía lo más lógico y fácil, no por el orden de las que más nos gusten, sino por las fechas. Y para los que habéis llegado hasta el final, tenemos una última recomendación. Bien, y la recomendación no es otra que este libro llamado John Carpenter, el maestro del terror, escrito por Juan Manuel Corral, y que es un libro altamente recomendado pues para aquel que quiera conocer detalles de toda la filmografía del maestro Carpenter. Ahí encontraréis detalles sobre todas las demás películas que no hemos tenido tiempo de comentar hoy. Bueno, ha sido un vídeo largo, pero lo hemos disfrutado porque es un tema que nos apasiona. Muchas gracias por acompañarnos si habéis llegado hasta el final. Y contadnos en comentarios cuál es vuestra película favorita de Carpenter. Y otro año tendremos otro especial de Halloween, ¿a que sí? Así es. Nos vemos en el siguiente vídeo.